Listo. Bueno, arrancamos entonces. Buenos días a todos y todas. Vamos a arrancar entonces la clase de hoy, que es de la morfología del tallo, ¿sí? Que es lo último que nos quedaría ver sobre tallo. Ya vimos tallo primario, la estructura primaria, vimos la estructura secundaria con la formación de leño, ¿sí? Que es lo que ya lo que hicieron en el parcial, bueno, ya lo vieron. Después charlamos si quieren del parcial. Ahora lo que nos quedaría del tallo es ver la morfología externa, ¿sí? La morfología externa, que es la parte más fácil, y ciertas adaptaciones que puede tener el tallo, más allá de su función principal. Y después ya la clase que viene vamos a arrancar con hoja, vamos a ver la anatomía de la hoja y la morfología de la hoja, y después ya empieza toda la parte reproductiva, ¿sí? Flor, fruto y semilla. Ya, aunque no les parezca, estamos por la mitad de la materia. Bueno, el tallo, ¿sí? La característica fundamental que nos permite distinguir un tallo de una hoja o de una raíz es el hecho de que tiene este órgano nudos y entrenudos, ¿sí? Tenemos nudos, que es en donde se originan las hojas, y el espacio, la distancia que separa un nudo del otro se denomina entrenudo. Aquí se le pone internudo porque, bueno, es el dibujo, pero entrenudo, internudo es lo mismo, la distancia que separa un nudo del siguiente, ¿sí? Los tallos siempre tienen nudos y entrenudos. En los nudos siempre aparecen yemas. Las yemas que están en los nudos se las denomina yemas axilares, porque precisamente están como en la axila de la hoja, ¿sí? Y es precisamente de las yemas de donde se originan, las nuevas hojas. Otro tipo de yemas que tiene el tallo son las yemas terminales o apicales, ¿sí? Que es la yema a partir de la cual el tallo va creciendo hacia arriba, en longitud. Los tallos tienen geotropismo negativo y fototropismo positivo. ¿Qué significa esto? Que, al contrario de la raíz, va a tender a ir hacia arriba. O sea, fototropismo es afinidad por la luz, ¿sí? Positivo es que tiende a ir a buscar la luz. Entonces, el fototropismo es positivo, mientras que el geotropismo, que es la tendencia a ir hacia la Tierra, es negativo. O sea, tiende a ir hacia arriba buscando la luz y no tiende a ir hacia abajo buscando la Tierra. Como si lo hace la raíz, por ejemplo, que es todo lo contrario. La raíz tiene geotropismo positivo porque tiende a ir buscando la Tierra, hacia abajo. Puede haber tallos aéreos, la gran mayoría, o también puede haber tallos subterráneos, que ya vamos a ver un poquito más adelante en la clase, cuando veamos ciertos tallos que tienen ciertas adaptaciones y que transcurren por debajo de la tierra, subterráneamente. ¿Cuáles son las funciones del tallo? Bueno, en primer término, sostener las hojas, las ramas, perdón, las hojas y eventualmente las flores y los frutos. La circulación de la savia bruta y elaborada, o sea, por el tallo, ¿sí? Es como la principal cañería de la planta, el tallo. Perdón. Por el tallo transcurren el xilema y el floema que conducen la savia bruta y la savia elaborada. En muchos casos, el tallo tiene función de reserva, como ya vamos a ver más adelante, y también los tallos pueden servir para la multiplicación asexual, agámica o vegetativa. O sea, la reproducción o multiplicación que no involucre la formación de frutos, o sea, la reproducción no sexual. ¿Sí? O sea, si por gajos, por esquejes, ¿sí? Muchos tallos sirven para reproducir la planta, multiplicar la planta de manera no sexual. Ya vamos a ver ejemplos más adelante. Si recordarán, el tallo se originaba por el crecimiento de la plúmula del embrión, ¿sí? La plúmula del embrión es una zona del embrión que está apicalmente, que es una zona meristemática, a partir de la cual
el tallo se origina y va creciendo en longitud. Esa plúmula del embrión, de la cual se origina el tallo, se va a transformar en la yema apical o terminal del tallo, ¿sí? Que es lo que, como les decía, va a generar de manera permanente el crecimiento del tallo en longitud, la yema apical o terminal, que deriva de la plúmula del embrión. Bien. Hay dos tipos de ramificaciones o tipos de crecimiento en los tallos. La primera ramificación se denomina monopodial, la ramificación monopodial, y la otra ramificación se denomina simpodial. ¿En qué se diferencia? Perdón. Voy a poner esto en silencio. Se diferencian en que en el caso del crecimiento, de la ramificación monopodial, la yema apical, esta yema apical de la que hablábamos recién, no muere. ¿Qué quiere decir esto? Que la yema apical, bueno, perros, produce que el tallo siga creciendo permanentemente en longitud. De manera que el tallo va a quedar constituido por un único segmento, ¿sí? Y sobre ese segmento se van a ir disponiendo distintas yemas laterales, pero siempre estas yemas laterales van a estar subordinadas, ¿sí?, al crecimiento de la yema apical, que nunca deja de crecer y nunca muere. Este es el típico crecimiento el tipo de ramificación típico de los árboles, ¿sí? Los árboles, por lo general, tienen una ramificación monopodial. En cambio, por el contrario, en la ramificación simpodial, la yema apical sí muere. ¿Qué quiere decir? Esto en algún momento cesa su crecimiento y la reemplazan otras yemas laterales, ¿sí? Entonces, ¿qué genera esto? Que la planta se vaya ramificando más hacia los costados. Puede haber una ramificación simpodial generando un monocasio, que es el dibujito que tienen acá, que es cuando la yema apical muere y la que la reemplaza es la yema más próxima a esa yema apical, por ejemplo en el tilo, o un dicasio, que ocurre cuando la yema apical muere, pero la reemplazan a la yema apical en el crecimiento dos yemas opuestas muy próximas entre sí. O sea, las dos yemas que están más cercanas al ápice, pero que están opuestas, las dos yemas reemplazan a la yema apical y empiezan a generar un crecimiento más hacia los costados. Esa ramificación se denomina simpodial en dicasio. ¿Por qué dicasio? Bueno, porque es di, ¿sí? Porque son dos las yemas opuestas entre sí que reemplazan a la yema apical en el crecimiento. En cambio, en el monocasio no son dos, es una única yema próxima a la yema apical que la reemplaza en el crecimiento. ¿Sí? En el caso de la ramificación monopodial, como dijimos recién, la yema apical no muere, y entonces las yemas laterales nunca la reemplazan, sino que están subordinadas a esta, o sea, a la yema apical que nunca muere, y sigue generando permanentemente crecimiento hacia arriba. Por eso el aspecto general que tienen las plantas con ramificación monopodial es más en punta, digamos, es más de porte arbóreo, un pino. Piensen, por ejemplo, en un pino, ¿sí? Típico, o el abeto. Las gimnospermas en general tienen una ramificación monopodial. Bien. Una cosa que no está escrita acá, pero se las digo ahora. Una preguntita. Sí. Entonces, la monopodial sería de las gimnospermas, dijo. Sí, es ¿Un más animal? característica de las gimnospermas. No significa que no haya angiospermas que no tengan ramificación monopodial, pero las gimnospermas prácticamente todas tienen ramificación monopodial. O sea, es más general. Y en la simpodial. ¿Perdón? Y en la simpodial era.
La simpodial la pueden tener las angiospermas, árboles y generalmente las angiospermas dicotiledóneas. Por ejemplo, las plantas que son arbustivas, ¿sí? Se generan más, en lugar de árboles, con un tronco principal que genera más ramificaciones hacia los costados y genera un aspecto más de arbusto, es una ramificación simpodial. Y es más característico de las angiospermas dicotiledóneas. Aunque también hay angiospermas dicotiledóneas que tienen ramificación monopodial. ¿Sí? Las angiospermas dicotiledóneas claro, pero tienen todo. Digamos que son más comunes en ese tipo de plantas. Claro. Lo que sí podemos decir es que la monopodial sí es muy común en las gimnospermas. Eso sí. Gracias. Pero la simpodial en gimnospermas prácticamente no se da. Se da en algunas especies, pero no es muy rara. La simpodial. ¿Sí? Y lo que les quería comentar es que el tipo de ramificación monopodial, ¿sí? De las plantas que tienen ramificación monopodial, se dice que tienen un crecimiento indefinido, ¿sí? Precisamente por esta razón, porque la yema apical no muere. Mientras que las ramificaciones simpodiales se corresponden con un crecimiento que se denomina definido. ¿Definido por qué? Porque está definido. ¿Por qué? Porque la yema apical muere. Esto sí los digo ahora porque ya más adelante, cuando veamos los tipos de rizomas, que son unos tallos subterráneos, los rizomas se clasifican en definidos e indefinidos precisamente por esto, ¿sí? Por si tienen una ramificación monopodial o simpodial, que tiene que ver con que la yema apical muera o no, ¿sí? Igual ahora vamos a volver sobre eso, pero se los voy adelantando. Bien. Ahí. Bueno, acá tenemos un dibujito que lo hubieran visto en el práctico. Es una fotografía de una planta que se llama castaño de Indias, ¿sí? Para mostrarles distintas estructuras que pueden aparecer en un tallo, ¿sí? En la zona apical, lo que tenemos es, como decíamos recién, la yema apical o terminal. En el caso particular del castaño... ¿Perdón? Sí. ¿Este Power está en el aula virtual? Este particularmente no, porque lo armé yo sacando cosas de distintos powers. Bueno, así les hago una captura de la imagen. No. Porque... Bueno, igual no se te da problema porque te lo subo. Si querés. Además listo, de la grabación, perfecto. lo subo al WhatsApp como PowerPoint pelado. Listo, perfecto, gracias. Aquí lo que tenemos es la yema apical o terminal. Y acá dice con pérulas. ¿Qué son las pérulas? Las pérulas son como estas escamitas, ¿sí? Pérulas o escamas se llaman. Son escamitas que protegen a la yema apical, ¿sí? La protegen. Cuando estas escamitas, cuando la yema apical empieza a crecer, las pérulas empiezan a desprender, dejando cicatrices, que son esto que se ve acá como liñitas, ¿sí? Son las cicatrices de pérulas anteriores, ¿sí? O sea, todo esto es crecimiento nuevo, en un momento pasado, en el crecimiento de este tallito, acá estaba la yema terminal o apical, como la yema apical creció, el tallo creció a través de la yema apical, esas pérulas se desprenden y dejan estas líneas que son las cicatrices de donde antes había pérulas, que era donde antes estaba la yema apical, ¿sí? Antes del crecimiento. Bueno, acá se ven cicatrices, acá también. El espacio que queda entre un conjunto de cicatrices y otro conjunto de cicatrices es lo que el tallito creció en un año. ¿Sí? Aquí, esta cicatriz con forma de
corazoncito, de riñoncito, bueno. La cicatriz que tienen acá es la cicatriz de una hoja, ¿sí? Donde antes estaba emplazada, apoyada una hoja, deja esta cicatriz, que incluso se puede ver dentro de la cicatriz, estos como circulitos que están adentro, 1, 2, 3, 4, 5, que son cicatrices de los haces vasculares de la hoja. ¿Sí? Y aquí, en la puntita, hay que ver si... ¿sí? Esto que tienen acá es la yema axilar, que como les mencionaba, siempre donde hay una hoja, ¿sí? En un nudo, emplazada en un tallo, en la axila de esa hoja vamos a encontrar la yema axilar, que es de donde se van a originar nuevas hojas. ¿Sí? Cuando esa hoja se caiga, se muera, ¿sí? La va a reemplazar una nueva hoja que se va a originar de esa yema axilar, que está ubicada en el nudo. ¿Sí? ¿Qué hice? Fíjense acá. Me quedó, bueno, no importa. Es otra vez el mismo tallito. La yema terminal apical, bueno, acá hay yemas, acá también se marcan yemas laterales, ¿sí? Laterales, no axilares, laterales. Ahora vemos lo que es una lenticela. Y lo que la cicatriz foliar, que es lo que recién veíamos más agrandada, con más detalle. Y lo que les mencionaba al principio, que es la presencia de nudos, que es en donde se originan las hojas. Ven, acá, donde está la cicatriz foliar, perdón, es el lugar físico del tallo que corresponde con un nudo. ¿Sí? Siempre que hay un nudo, es en el lugar físico en donde se presenta el nudo, de ahí se origina la hoja, y ahí está también asociada a ese nudo y a esa hoja la yema axilar. Y la distancia, el espacio de tallo que separa un nudo del siguiente se denomina entrenudo. Y aquí aparecen, si recuerdan, en los tallos leñosos, que este caso es un tallo leñoso, este es un tallo con crecimiento secundario, aparecían las lenticelas, ¿sí? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cuando vimos crecimiento secundario? Las lenticelas que reemplazaban a los estomas en el crecimiento secundario. Bueno, en ciertos tallos con crecimiento secundario, esas lenticelas se pueden ver a simple vista, como es este caso, ¿sí? Todos estos... todas estas cositas rugosas que se ven en el tallo tronquito, ¿sí? Son lenticelas, ¿sí? Así se ven las lenticelas, en los tallos Profe, y las leñosos. lenticelas están solo en los tallos leñosos. ¿Cómo? La Están lenticela, solo en los tallos. no, la lenticela es solo en los tallos leñosos, porque la lenticela es la estructura que reemplaza la epidermis en los tallos con crecimiento secundario. Ah, ¿Sí? sí, ahora me acuerdo. En los tallos verdes, digamos, el tallo que no genera leño, no genera madera, no va a haber lenticelas, va a haber epidermis con estomas, porque es crecimiento primario. Sí, sí. ¿Está bien? Sí. El tallo herbáceo, así verdecito, sin formación de leño, tiene crecimiento primario, por lo tanto tiene una epidermis con sus estomas. Si ese tallo después continúa creciendo y se hace leñoso, o sea, tiene estructura secundaria, la epidermis desaparece y se genera la peridermis, y en esa peridermis aparecen las lenticelas en reemplazo de los estomas, para cumplir la misma función, que es el intercambio gaseoso. ¿Está bien? Voy a borrar toda esta... Bueno. Hay distintos tipos de tallos, ¿sí? Vamos a ver algunos.
Por ejemplo, los tallos que no parecen tallos, o sea, los tallos que no se ven a simple vista, que no son tan evidentes. Se los denomina acaule. La A siempre adelante es como ausencia o que no hay. Caule viene de tallo. Recuerden que caule viene de tallo. Todo lo que sea caulinar, ¿sí? Todo lo que sea caulinar es porque deriva del tallo. Ya vamos a ver más adelante la diferencia con todo lo que sea foliar. Todo lo que sea foliar deriva de la hoja. Caulinar deriva del tallo, foliar deriva de la hoja. Entonces, un tallo acaule es un tallo que tiene los entrenudos, ¿sí? Este espacio que separaba un nudo del siguiente, esos entrenudos son tan cortitos, ¿sí? Acá dicen no alargados, son tan cortitos y quedan tan próximos entre sí, tan pegaditos un entrenudo del otro, que pareciera como que no hay tallo. Es tan cortito el tallito y tan próximos están los entrenudos que uno no puede distinguir de manera clara o a simple vista a dónde están naciendo las hojas. Entonces, el aspecto general de la planta, ¿sí? te da la sensación de que no tiene tallo. ¿Sí? A esas plantas se las llama plantas acaules o en roseta, porque forman como una rosetita desde la base de hojitas. Por ejemplo, acá el plantago, el diente de león, no sé si lo conocen. ¿Sí? Fíjense esta plantita, que uno ve las hojas y uno no pareciera que no tiene tallo, parece que acá ya arranca la raíz y no le encuentra el tallo. Bueno, ¿por qué yo puedo estar segura de que esto tiene tallo? Aunque no lo vea de manera obvia, porque tiene hojas. ¿Sí? Y las hojas, ¿sí? Sí o sí tienen que tener un tallo del cual nacer. Si hay hojas es porque hay un tallo con nudos y entrenudos, ¿sí? Del cual se están originando esas hojas. Por más de que no sea un tallo tan grande, tan largo y tan evidente, como es el caso de estos tallos con entrenudos tan cortitos. Pero acá el tallo está, es un tallo muy cortito con los entrenudos muy pegaditos, muy apretaditos, pero está. ¿Sí? A estas plantas se las denomina plantas en roseta o acaules. Por ejemplo, bueno, el plantago, que es este ejemplo que tienen acá, el diente de león, y muchas herbáceas que uno encuentra en el jardín, la ortiga, todas esas que crecen, que uno ve una rosetita de hojas y no le ve el tallo. Si las ve como pegadas a la tierra, con rosetitas de hojas, y de pronto una flor, o una inflorescencia, y el tallo uno no se lo ve. Pero bueno, son este tipo de plantas, con tallitos muy cortitos. Después hay otro tipo de tallo que es el tallo característico de las gramíneas, ¿sí? El tallo característico de la familia Poaceae, la familia de las gramíneas. A este tallo en particular se lo denomina caña o culmo, ¿sí? Es el tallo de la familia gramíneas, de las Poaceae o gramíneas, ¿sí? Se lo digo con énfasis porque es muy importante que recuerden esto. ¿Qué características tiene este tallo? Bueno, la caña, este tallo de la caña, es un tallo que es cilíndrico, ¿sí? De forma cilíndrica, que tiene nudos y entrenudos muy marcados, ¿sí? Acá este es un nudo, ¿sí? Y bueno, luego vendrá el siguiente nudo que es igual a este, pero uno está como muy segmentado, uno ve muy claro un nudo, el otro nudo, el otro nudo, y ve muy clara la segmentación del tallo. De cada uno de estos nudos, yo acá les dejé todo escrito esto para que así ya les quede. De cada uno, perdón, de cada uno de los nudos, como mencionábamos anteriormente, de cada nudo van a ser, o va a estar presente, una yema axilar, que es lo que se ve aquí. ¿Sí? Esta es la yema axilar que corresponde a este nudo. ¿Sí?
en la punta de la caña, que aquí no se ve porque este es un segmento, va a estar la yema apical, con el meristema apical, como ya dijimos, que era el responsable de que el tallo se alargue, y si recuerdan, los meristemas intercalares que se dan en el caso de las gramíneas, la presencia de meristemas intercalares presentes, estos meristemas intercalares, ¿sí? Presentes en la base de cada uno de los entrenudos, ¿sí? Aquí, bueno, ahí tengo otro entrenudo, ¿sí? En esta zona hay meristemas intercalares. Recuerden que los meristemas intercalares eran meristemas que estaban formados, son las meristemáticas que se formaban entre tejidos adultos. Y que esos meristemas intercalares lo que le permitían a el tallo de las gramíneas, que se denomina caña, es que cada entrenudo se alargue. O sea, la yema apical produce el alargamiento de todo el tallo, ¿sí? Y al mismo tiempo, los meristemas intercalares que están ubicados por debajo de cada entrenudo generan que a su vez se alarguen cada uno de los entrenudos de ese tallo. ¿Sí? ¿Para qué? La caña, ¿sí? Como otros tallos, se utiliza para la multiplicación vegetativa. ¿Sí? ¿Pero qué parte de la caña? Una porción de la caña que se denomina fitómero. Bueno. ¿Sí? ¿Y qué incluye ese fitómero? Va a incluir un nudo con su correspondiente yema axilar y un pedacito del entrenudo de arriba y un pedacito del entrenudo de abajo. ¿Sí? O sea, esto, ¿sí?, constituiría un fitómero, que es la menor porción que yo necesito para multiplicar vegetativamente una caña. ¿Sí? Si yo quiero reproducir vegetativamente, agámicamente, asexualmente, una caña, tengo que tomar un fitómero. ¿Qué es un fitómero? Eso que está marcado ahí. ¿Qué incluye el fitómero? Un nudo con su correspondiente yema axilar y un pedacito, una porción de entrenudo de arriba y de abajo. ¿Sí? Nudo con yema, entrenudo y entrenudo. Eso constituye un fitómero y es la menor porción capaz de originar una nueva planta en el caso de las gramíneas. ¿Sí? Esto es importante, pregunta parcial de cajón, siempre todo lo que sea gramíneas, chicos, casi siempre van todos los parciales porque es muy importante porque las gramíneas tienen muchísima importancia agronómica. ¿Sí? Sí, ¿alguien me quiere hablar? ¿Alguna pregunta? Bien. Otro tipo de tallos, perdón, importantes son los macroblastos y los braquiblastos. Y esto tiene relación con lo que vimos recién de los tallos con entrenudos cortos. Hay tallos, ¿sí?, que tienen los entrenudos largos y tallos que tienen los entrenudos cortos. ¿Largos y cortos en qué sentido? Que están más pegaditos unos de otros, los entrenudos a muy poca distancia, un entrenudo con muy poca distancia entre ellos, y otros tallos que tienen los nudos separados por entrenudos más largos, ¿sí? O sea que los entrenudos son largos, están más distanciados. A los tallos con entrenudos largos se los denomina macroblastos, macro viene de largo, de grande,
Y los tallos con entrenudos cortos se los denomina braquiblastos. Braqui viene de cortito, ¿sí? Recuerden, por ejemplo, las braquiesclereidas, ¿sí? Que eran esclereidas cortitas. Bueno, braqui viene de corto. Entonces, los braquiblastos son muy característicos de las coníferas, que son unas... las coníferas son un grupo dentro de las gimnospermas. Por ejemplo, el pino y el cedro, ¿sí? Lo que ven verdecito son las hojas, ¿sí? Del pino y del cedro, que tienen forma circular, que son así como puntiagudas. Ya las vamos a ver más en detalle cuando veamos hojas, ¿sí? Pero lo que quiero que vean acá es el braquiblasto. ¿Dónde están emplazadas? ¿De dónde nacen esas hojitas? Bueno, a ver, espera. Ahí va. Esas hojitas están naciendo de un braquiblasto. El braquiblasto es esto. ¿Sí? Esto es un braquiblasto. Acá y acá. ¿Sí? Son tallos con entrenudos extremadamente cortitos. De esos braquiblastos, ¿sí? De estos braquiblastos nacen las hojitas. Acá, por ejemplo, este es el caso del ginkgo biloba, también es una gimnosperma, también tiene braquiblasto, ¿sí? De ese tallo con entrenudos muy cortos, que se denomina braquiblasto, nacen las hojas, ¿sí? Ahora, nosotros aquí vemos que también hay otros tallos, que es este. ¿Sí? Estos así, los más largos, en donde están emplazados los braquiblastos, esos más alargados son macroblastos, ¿sí? Entonces, los braquiblastos se insertan sobre los macroblastos, que son tallos de entrenudos largos. ¿Está claro? Sí. Sí, ¿y en qué planta se puede dar los macroblastos? No, en casi todas. En casi todas. Claro. Las ramas que vos ves con tallos, las ramas, donde vos podés distinguir perfectamente nudo y entrenudo, son todos macroblastos. ¿Sí? Son tallos con entrenudos cortos. ¿Sí? La definición de macroblasto y braquiblasto es bien sencilla. ¿Sí? Macroblasto, tallo con entrenudos largos. O sea que vos podés ver, distinguir un entrenudo del siguiente de manera muy evidente. Braquiblasto, tallo con entrenudos cortos, donde vos no podés distinguir fácilmente un nudo del siguiente, ¿sí? Porque están todos muy pegaditos. Bien. Bueno. Los tallos pueden sufrir muchas adaptaciones a distintas cosas, ¿sí? Por ejemplo, podemos tener, me acomodo, creo que tengo la gata, podemos tener tallos con capacidad multiplicativa, como son los estolones, tallos trepadores, ¿sí? O sea, tallos que estén adaptados para trepar, tallos especializados en hacer la fotosíntesis, también, tallos radicantes, que son tallos que van por la superficie de la tierra, por la superficie, sí, ahora lo vamos a ver, y también podemos tener tallos con estructuras de defensa, ¿sí? Como son las espinas y los aguijones. Estos 5 tipos de tallos que tenemos aquí son tallos aéreos, o sea, tallos que van por encima de la superficie de la tierra, ¿sí? Después vamos a ver en un rato que también hay tallos subterráneos, ¿sí? Dentro de los tallos aéreos tenemos estos 5, los estolones, los trepadores,
los fotosintetizadores, que hacen fotosíntesis, los radicantes y los tallos con estructuras de defensa. Los estolones, ¿sí? Es el caso de la frutilla, ¿sí? Los estolones son tallos rastreros o postrados, ¿sí? Lo que tenemos acá. Es un estolón, que se van a originar de yemas laterales de la planta madre, ¿sí? Pónganse que esta es la planta madre de frutilla, esta es la 1, la planta madre de frutilla, se origina de una yema lateral, se va a ir desplazando horizontalmente sobre el suelo, y en su yema apical, ¿sí? Este estolón en su yema apical va a originar una plantita hija. ¿Sí? Esta es la manera más común de multiplicar, por ejemplo, las plantas de frutilla, ¿sí? A través de los estolones. En la planta de frutilla uno tiene una planta madre, un estolón, otra plantita, un estolón, otra plantita. O sea, el estolón se origina de una yema lateral de la planta madre, va rastreando, se va rastrero, bordeando sobre la superficie de la Tierra, y en algún momento toca la Tierra, la yema apical, y genera una planta hija, una planta nueva. ¿Sí? Estos tallos tienen crecimiento definido. ¿Sí? ¿Qué significa? Que la yema, esta yema apical, ¿sí? Esta yema apical del estolón, en algún momento va a dejar de crecer, y va a dar origen a la planta hija, no va a crecer indefinidamente. ¿Sí? Va a cesar su crecimiento para dar origen a la planta hija. Por el contrario, los tallos radicantes o corredores son tallos también rastreros, pero que a diferencia de los estolones, ¿sí? Tienen un crecimiento indefinido, o sea que su yema apical no para de crecer, crece y crece y crece y crece. Y en cada nudo se van originando raicitas adventicias que se van enraizando en el suelo. Y cada vez que un nudo toca el suelo y genera raicitas adventicias, hacia arriba se genera se generan hojas, ¿sí? Una planta nueva. Esto es un tipo de tallos muy comunes en los gramillones. O sea, el césped crece así, ¿sí? Todo lo que es el césped tiene esa capacidad de cobertura. Todo lo que son las gramíneas que se usan para césped, precisamente tienen tallos radicantes o corredores, porque precisamente al generar este crecimiento indefinido, ¿sí? En donde cada vez que toca el suelo, un nudo genera raicitas y hojitas hacia arriba, es lo que genera que el césped pueda producir esa cobertura total. Bueno, característica del césped, ¿sí? Precisamente porque tiene este tipo de tallos radicantes o corredores. ¿Ven? En cada nudo genera raicitas adventicias, ¿sí? Y hojitas hacia arriba. Y la yema apical nunca para de crecer. Por eso el tallo radicante tiene un crecimiento indefinido. Mientras que el estolón no. En el estolón la yema apical muere, o en realidad deja de crecer, y origina la planta hija. Bien, eso con respecto a estolones y tallos, estolones y radicantes. Ahora, los tallos trepadores tenemos de 3 tipos. Trepadores son tallos que trepan, valga la redundancia, ¿sí? Que necesitan de un soporte para poder desarrollarse, y si no tienen ese soporte, se van a arrastrar por el suelo. Hay 3 tipos de tallos trepadores. Los tallos volubles, ¿sí? Como la campanita,
no sé si alguna vez la vieron, es muy común en alambrados, que son tallos que por diferencias de crecimiento en el tallo se van enroscando en el soporte, ¿sí? Se van como doblando y enroscando en el soporte. Muy común que lo hagan en alambrados. Los tallos que se adhieren con raíces adventicias son tallos que producen raicitas adventicias, ¿sí? Y con esas raicitas adventicias se van pegando, se van adhiriendo a un soporte, que en general es la pared o muros, ¿sí? Es el caso típico de la hiedra, la enamorada del muro, ¿sí? Son tallos que se pegan literalmente a la pared, pero porque sus tallos generan estas raicitas adventicias que tienen un sistema que les permite pegarse, adherirse a el muro, al sustrato. Y un tercer tipo de tallo trepador son los tallos con zarcillos caulinares. Estos tallos son tallos en los cuales de la axila de la hoja, ¿sí? De la axila de la hoja, esa yema axilar, en lugar de originar una hoja, van a hacer una ramita muy finita con capacidad prensil. Prensil significa que se puede enganchar, ¿sí? Prensil. ¿Sí? Es esto que tienen. Aquí, ¿sí? Estos, ¿sí? Son zarcillos. ¿Sí? Son tallos con capacidad prensil. O sea, que se pueden enganchar de cosas, de sustratos. ¿Sí? Estos zarcillos se denominan caulinares porque provienen del tallo. Que ya vamos a ver más adelante que también hay zarcillos foliares, o sea que provienen de hojas, ¿sí? De hojas modificadas. Estos zarcillos son tallos modificados. Por lo tanto, son zarcillos caulinares, porque provienen de tallos modificados. Esos zarcillos son tallos modificados con capacidad prensil, ¿sí? O sea que son tallos adaptados para engancharse, ¿sí? De distintas cosas, de distintos sustratos. También puede ser de alambrado, pero pueden ser de otras plantas. Muchas veces este tipo de plantas se enganchan, los zarcillitos, se terminan enganchando o haciendo soporte en otra planta que tienen al lado. Y se enganchan de lo que venga. Es muy común esto en el zapallo y es muy común en la vid. Los zarcillos caulinares son muy comunes en la planta de uva, ¿sí? En la vid. Por eso siempre las ve, las parras, ¿sí? En los alambrados y demás, siempre enganchadas. Bueno, se enganchan con estos zarcillos caulinares, ¿sí? Que son tallos modificados. ¿Ok? Bien. Tallos trepadores. Estolones, radicantes, trepadores. Ahora vamos a ver los tallos con estructuras de defensa, ¿sí? Y después los tallos fotosintetizadores, dentro de lo que son los tallos aéreos. Los tallos con estructura de defensa podemos tener dos tipos de estructuras de defensa. Las espinas caulinares, o sea, son espinas, son tallos modificados en espinas, y los aguijones. ¿Qué diferencia hay? Que las espinas caulinares, ¿sí? Como es el caso de la acacia negra, la Ledittia tiacanthus, que es un árbol muy invasor, de la yema axilar de las hojas van a ser una rama que se transforma en espina. Y como es una rama modificada, ¿sí? La espina, como es una rama modificada, esa espina va a tener conexión vascular con el tallo principal, ¿sí? O sea, esta espina caulinar
esta espina caulinar, ¿sí?, es una rama modificada. Por lo tanto, mantiene la conexión vascular, o sea, mantiene el xilema y el floema del tallo principal, se meten, ¿sí?, continúan en la espina. Hay una conexión vascular con el tallo principal. Por eso a las espinas caulinares es muy difícil, son muy duras, es muy difícil arrancarlas, porque están conectadas vascularmente con el tallo principal. En cambio, los aguijones, que es por ejemplo lo que tiene la rosa, ¿sí?, la rosa no tiene espinas, chicos, la rosa tiene aguijones, las espinas de la rosa no son espinas, son aguijones, y la diferencia es que los aguijones no tienen, ven, acá no tienen una conexión vascular con el tallo, ¿sí? Porque los aguijones se originan de meristemoides, ¿sí? Es decir, como recordarán, los meristemoides, que son tejidos superficiales, por ejemplo epidermis, por ejemplo parte del parénquima, cuyas células se desdiferencian, ¿sí?, o sea, estos tejidos ya diferenciados como epidermis y parénquima, esas células se desdiferencian, vuelven a adquirir propiedad meristemática y originan los aguijones, ¿sí? Y estos aguijones, que se originan de meristemoides, no tienen conexión vascular con el tallo, ¿sí? No tienen una conexión vascular con el tallo. Con lo cual, son muy fácilmente removibles, ¿sí? Si uno agarra el tallo de una rosa, ¿sí?, y el aguijón, uno simplemente le hace un poco de fuerza, el aguijón cede, se cae. Si uno intenta hacer eso con una espina real, una espina con conexión vascular, no lo va a poder hacer, ¿sí? Hay que hacer muchísima más fuerza. ¿Quiénes tienen aguijones? Bueno, como decíamos, el rosa, por ejemplo, el rosal, por ejemplo, el palo borracho, ¿sí? Esos troncos grandes del palo borracho que tienen esas, como esas espinas. Bueno, no son espinas, son aguijones. ¿Está? La diferencia entre espina y aguijón. Bien. Y el último tallo, tipo de tallo aéreo, son los tallos fotosintetizadores, que también se los denomina cladófilos, ¿sí? Los cladófilos son tallos que tienen como función la función de la hoja, ¿sí? O sea, es decir, realizar la fotosíntesis, ¿sí? Son tallos que cumplen la función de la hoja, es decir, la función de realizar la fotosíntesis. Puede haber cladófilos más o menos aplanados, y a esos cladófilos se los denomina platiclados, porque tienen forma de plato, porque son aplanados, ¿sí? O también puede haber unos cladófilos que se denominan cladodios y otros que se denominan filocladios. Ya lo vemos bien, tranquilos. Y acá están los dos tipos. ¿En qué se diferencian los cladodios de los filocladios? Los cladodios, ¿sí?, que por ejemplo, no sé si conocen esta planta. Esta planta es un árbol de gran porte que se denomina casuarina, ¿sí? La casuarina es un árbol que es una angiosperma dicotiledónea, pero que si uno lo ve a simple vista, a la casuarina, parece un pino, ¿sí? Uno no tiene aspecto de dicotiledonia, sino que tiene aspecto de gimnosperma, parece un pino. Si uno lo ve, no sé si se acuerdan, bueno, está en la entrada del arboretum. Ya cuando volvamos a la normalidad se los muestro. Esta planta parece un pino. Parece un pino. ¿Por qué parece un pino? Porque sus aparentes hojas, ¿sí?, que son estas que están acá, ¿sí?, o sea, las hojas verdes, en realidad no son hojas, sino que son tallos. Son tallos adaptados para hacer la fotosíntesis, por eso son verdes. Y las hojas, ¿sí?, están
completamente reducidas, ¿sí? Y se denominan hojas escamosas, ¿sí? Están acá. ¿Sí? Este es un nudo, este es otro nudo, esto es un entrenudo, ¿sí? Y las hojitas son esos cositos blanquitos, chiquititos, escamosos que uno ve en la imagen. Las hojitas están completamente reducidas y no cumplen su función, o sea, no hacen fotosíntesis estas hojas, porque la fotosíntesis la está llevando adelante el tallo. Este tallo que, como está cumpliendo función de hoja, o sea, está cumpliendo función fotosintética, es un cladófilo, ¿sí? ¿Y por qué se denomina cladodio? Porque es un cladófilo con crecimiento indefinido, o sea, este tallo fotosintético nunca para de crecer, o sea, tiene crecimiento indefinido, ¿sí? O sea que su yema apical nunca muere. La diferencia entre un cladodio y un filocladio es el tipo de crecimiento. En los cladodios, el crecimiento es indefinido y en los filocladios el crecimiento es definido, ¿sí? O sea que la yema apical muere, en algún momento cesa su crecimiento, deja de crecer. Un ejemplo de filocladio es el rusco, o ruscus, que le llaman, que es esta plantita que tienen acá, ¿sí? Que en los nudos, ¿sí? de estos tallitos, o sea, esto es todo un tallo, ¿ven? Este es todo el tallo, es un filocladio, ¿sí? Y como es un tallo, tiene nudos y entrenudos, porque uno puede decir, está bien, pero yo cómo me doy cuenta que esto es un tallo. Y recuerden bien esto que les voy a decir ahora. ¿Cómo uno se da cuenta que algo que no parece un tallo es un tallo? ¿Sí? Porque tiene nudos y entrenudos, ¿sí? Si algo tiene nudos y entrenudos, es tallo, aunque no parezca tallo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el caso de la casuarina, yo si tomo una de estas supuestas hojas y la miro en detalle, voy a ver que tiene nudos y entrenudos, ¿sí? Está como segmentado. Esa hoja está como segmentada. Entonces yo digo, no, esto no puede ser una hoja, porque tiene nudos y entrenudos. Es un tallo, ¿sí? Lo mismo pasa en el caso del rusco, en el filocladio. Esto que parece una hoja como carnosita, ¿sí? Esto lo mismo, esto parece una hoja, pero no es una hoja, es un tallo fotosintético, ¿sí? ¿Y cómo me doy cuenta que es un tallo? Y bueno, porque están naciendo cosas arriba, porque si están haciendo, en este caso, una flor, o podría ser una hoja, es porque hay un nudo ahí, ¿sí? Hay un nudo y hay una yema. ¿Se entiende? En este caso, como están haciendo una flor, ¿sí? Esta yema es una yema que se denomina floral, ¿sí? Las yemas que dan origen a flores se denominan yemas florales, ¿sí? Pero tanto las yemas que dan origen a hojas como las yemas que dan origen a flores están siempre presentes en los nudos de los tallos. Si yo no tengo nudos, no tengo yemas, ¿sí? ¿Se entiende esto? ¿Se entiende? Pipi. Sí, sí, se entiende perfecto. Bien. Bien. Esto es re lindo de ver, no sé si alguna vez lo vieron, bueno, pero es muy loco. Ves que No, nunca lo había visto. aparecen florcitas en el medio de supuestas cosas que parecen hojas. Es muy, muy, muy loco. Eso con respecto a los tallos aéreos. Ahora vemos perdón, los tallos que sufren modificaciones y van por abajo, ¿sí? De manera subterránea, por debajo de la tierra. Y tenemos tres tipos. Los rizomas, ¿sí? Los tubérculos, y acá ya saben qué es esto.
y los bulbos. ¿Sí? Acá está la papa, la cebolla. ¿Sí? Son todos tallos subterráneos modificados. Ahora los vemos en detalle. Los rizomas. Bueno, acá tienen todo escrito para que les quede, ¿sí? Los rizomas son tallos, como les decía, que van a crecer por debajo de la superficie de la tierra, en forma, en general, horizontal, o a veces profundizan, o sea, a veces se van como más para abajo. Estos rizomas, en los nudos, van a tener hojitas escamosas, ¿sí? A las cuales les vamos a denominar catáfilas. ¿Y por qué las hojas serán escamosas? Bueno, porque este tallo está transcurriendo por debajo de la tierra, o sea, esa hoja claramente no va a hacer fotosíntesis, ¿sí? Porque está por debajo de la tierra. Esa hoja pierde totalmente su función, no se pudre, sino que se convierte en una hoja, una escama, una cosa completamente sin función, se lo llama hoja escamosa, catáfila, queda ahí como un resabio de lo que fue una hoja, pero no tiene para nada su función de hoja. No hace fotosíntesis. Y, bueno, como les decía, en los nudos tienen estas hojas escamosas llamadas catáfilas y, como siempre, en todo nudo, la yema axilar. Acuérdense mucho de esto. Nudo, yema axilar. Es algo que están, ¿sí?, completamente adheridos. Donde hay un nudo, siempre tiene que haber una yema axilar, o a veces floral, ¿sí? Pero siempre una yema en el nudo. Bien. ¿Y cuál es la función principal de los rizomas, ya sean definidos o indefinidos, como vamos a ver ahora? Acumular sustancias, ¿sí? Son tallos modificados para acumular sustancias de reserva. Principalmente almidón, que es la sustancia de reserva característica y más abundante en las plantas. Entonces, como ya sabemos, si estos tallos los tallos, los rizomas, están adaptados para acumular sustancias de reserva, y la sustancia de reserva que más van a acumular es el almidón, entonces yo ya voy a saber que el tejido que va a estar en mayor presencia en estos órganos es el parénquima, y no cualquier parénquima, sino el parénquima que acumula almidón, o sea, el parénquima amilífero, ¿sí? Eso para recordar de clases anteriores. Bien, rizomas tenemos dos tipos, como les mencionaba al principio, definidos o indefinidos. ¿Cuál es la diferencia fundamental? Que el indefinido crece indefinidamente, o sea, su yema apical no muere, ¿sí? Crece y crece y crece. Y el definido, no, ¿sí? Tienen un crecimiento definido. La yema apical, ¿sí?, en un momento deja de crecer, emerge, o sea, sale hacia la superficie y muere esa yema para dar origen a una nueva planta, de la cual se va a originar un nuevo rizoma, ¿sí? Como el caso de la frutilla, pasaba lo mismo. Lo que pasa es que en el caso de la frutilla, el estolón va por arriba de la tierra y el rizoma va por abajo. Esa es la diferencia, ¿sí? Pero los rizomas definidos y los estolones, ambos tienen crecimiento definido. Si en algún momento la yema apical deja de crecer, se muere y da origen a una planta hija, a una planta nueva. Hay más diferencias. Por ejemplo, en los rizomas indefinidos, los entrenudos son más alargados, mientras que en los rizomas definidos los entrenudos son más cortos, ¿sí? Y, bueno, de cada uno de los nudos, tanto de los rizomas indefinidos como definidos, se van a ir originando raíces adventicias, la gata acá,
que van a originar nuevas plantas, ¿sí? Plantas nuevas. Por ejemplo, los rizomas indefinidos, ¿sí? Que en este caso, ambos sirven, tanto los rizomas definidos como indefinidos, sirven mucho para la multiplicación vegetativa, ¿sí? O sea, para la multiplicación adámica o asexual. Pero en el caso de los rizomas indefinidos, algunas especies que tienen rizomas indefinidos son muy problemáticas para el hombre porque generan malezas muy agresivas, muy invasoras, como por ejemplo el sorgo de Alepo, ¿sí? Porque al tener este crecimiento indefinido, o sea que crecen y crecen y crecen, van por abajo de la tierra y no paran de largar plantitas nuevas, plantitas nuevas, plantitas nuevas, plantitas nuevas, y al estar el rizoma por debajo de la tierra es muy difícil erradicarlo, es muy difícil sacarlo. Entonces, en el caso del sorgo de Alepo. Entonces generan un problema grave en los cultivos porque generan malezas, como el sorgo de Alepo, muy agresivas y muy difíciles de erradicar. Los rizomas definidos son... Una pregunta. Sí. Cuando en el rizoma definido, cuando muere y da origen a una planta, de esa planta va a crecer otro rizoma. Sí, de esa planta va a crecer otro rizoma definido. Claro, pero, o sea, sería más o menos la misma función, van a seguir creciendo plantas. Sí, vos decís que también pueden resultar en un problema para la... Claro, Sí, también, sí, pero los rizomas indefinidos lo hacen con mayor agresividad y mayor rapidez, ¿sí? claro, sí, sí. Porque los rizomas definidos, en general, originan una nueva planta o a veces originan un tubérculo. Por ejemplo, la papa, ¿sí? Que ahora lo vemos en lo que sigue, que es un tubérculo, se origina en la punta de un rizoma definido, ¿sí? Es un tallo subterráneo que crece, 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 crece y remata en una papa. Se remata en un tubérculo, ¿sí? Y después de la papa, esto en condiciones de que nadie vaya y la cultive, ¿sí? El rizoma viene creciendo, detiene su crecimiento porque es definido, genera la papa brota abajo de la tierra y nace una planta nueva a partir de la papa, que es un tubérculo. O sea, en la planta de la papa vos tenés tubérculos y rizomas. Las dos cosas. Lo que comemos igual es el tubérculo, no el rizoma, pero proviene de un rizoma definido, la papa. Bueno. Para que tengo la data y me está rompiendo todo. Basta, Eva. Bien. Y de la papa no crece otro rizoma, ¿no? De la papa crece otro rizoma, sí. Ah, sí. Claro, porque genera la planta nueva y otra vez sigue creciendo Claro. el rizoma. Sí, sí. Sí, sí. Otro ejemplo de rizoma definido es, no sé si conocen el agapanto, es la que le llaman la planta de Navidad. Es una monocotiledonia con flores violetas o azuladas. Bueno, después googleen la fotito. Es una planta ornamental, muy ornamental, que le llaman la planta de Navidad porque florece en diciembre. Florece para Navidad. Sí, sí, ya sé cuál Es la es. que está en la entrada de la cátedra, pero no la llegaron a ver. No sé, capaz que sí. Capaz que todavía tenía algunas flores. Bueno, basta, basta. Está del Laura Hauman, la entrada de Laura Hauman, enfrente, está ahí todo enfrente, así están todos agapantos. Pero no recuerdo si todavía les quedaba alguna flor. Me parece que estaban, febrero, marzo ya eran solo hojas, ya quedaban, creo que no quedaba ninguna florcita. Pero bueno, este diciembre seguramente las van a poder ver en flor, a los agapantes. Bien. Esperemos que podamos. ¿Qué fue eso? Sí, las vamos a poder ver en flor. En diciembre sí. Tengan fe. Bien. Eso los rizomas. Los tubérculos, la papita, ¿sí? Que es lo que les decía recién, ¿sí? En el caso de la papa, el tubérculo se origina en el extremo de un rizoma, ¿sí? Puede haber otros tubérculos, que no es el caso de la papa, o sea, otros tubérculos que no son la papa, que se pueden originar en el extremo de estolones también, ¿sí? Como sea, siempre se originan en los extremos
de rizomas o estolones definidos. Bien, bueno, tubérculo se origina en el extremo de un rizoma de crecimiento definido por el desarrollo notable del parénquima reservante, o sea, el parénquima milífero. Y acá tienen la papa. ¿Qué vemos en la superficie del tubérculo? Estos ojitos, ¿sí? Los que le llaman los ojos de la papa, ¿sí? Estos ojos de la papa son precisamente los nudos, ¿sí? ¿Por qué me doy cuenta que la papa es un tallo? Precisamente porque tiene nudos y yemas, aunque no las veamos de manera tan evidente, pero sí las podemos ver si dejamos una papa estar, ¿sí? O sea, que se vaya consumiendo la sustancia de reserva y la papa empiece, esperen un segundo. No, a querer brotar, si ustedes vieron que cuando ustedes dejan una papa, se cuelgan, no se la comen, la papa se empieza a pudrir, entre comillas, porque en realidad lo que empieza a pasar es que la papa se empieza a achicharrar. Ese achicharramiento de la papa en realidad es que se está consumiendo el almidón, se está consumiendo la sustancia de reserva, precisamente para que la papa empiece a brotar, y de hecho empieza a brotar, brota, la papa brota. Brota porque es un tallo, ¿sí? Y las yemas y las primeras hojas le van a nacer precisamente de los nudos, ¿sí? De los nudos, que son estos ojitos, que le llaman los ojos de la papa. En cada nudo hay una hojita escamosa que no se ve a simple vista, y va a haber también 3 yemas, ¿sí? Hay una yema que es la yema axilar, y después también hay 2 yemitas accesorias al costadito que reemplazan, están ahí como de repuesto, que reemplazan a la yema axilar en caso de que ésta se dañe o sufra así, un daño. Bueno, la papa. Obviamente, si esto es un nudo, y esto es otro nudo, esta distancia corresponde a un entrenudo, ¿sí? Como siempre. Eso con respecto a los tubérculos. Los bulbos, ¿sí? El ejemplo más clásico es la cebolla y el ajo. Son tallos, son braquiblastos, son tallos muy cortitos, cubiertos por las bases de hojas modificadas, ¿sí? Tenemos 3 tipos de bulbos. El bulbo tunicado, que es el ejemplo que más van a conocer, porque es el caso de la cebolla. Los bulbos escamosos y otros bulbos que se denominan bulbos macizos o cormos. En la cebolla, ¿sí? Nosotros lo que vamos a tener es igual ahora lo vemos más adelante, es un tallo muy corto, muy reducido, el disquito que uno ve abajo de la cebolla es un braquiblasto, de hecho, es un braquiblasto, porque es un tallo con entrenudos muy cortos, ¿sí? Y después, todo lo que son lo que nosotros comemos de la cebolla, que es la parte reservante, que son las bases de las hojas modificadas, que ahora vamos a ver bien los nombres más adelante, en la parte más práctica. Ahora lo vemos. Bulbo tunicado. El bulbo tunicado, entonces, como les mencionaba la cebolla, tiene las bases foliares, que son papiráceas, que es ¿cómo se llama? Ay, la parte que uno, cuando pela la cebolla, la cáscara de la cebolla, eso es las bases foliares papiráceas, que se denominan, esa palabra siempre me cuesta, binfas, ¿sí? Las binfas es la parte de las bases foliares papiráceas, o sea, la parte coloreada o la parte de la cáscara de la cebolla, ¿sí? Que son para protección. Y después tenemos las catáfilas, que es la parte de adentro, que son las bases foliares reservantes, ¿sí? Que es lo que nos comemos de la cebolla. Vamos a tener las raíces adventicias, las raícitas que están abajo de la cebollita, en algunas cebollas se ven, en otras cebollas no se ve, pero
generalmente se ven estas raícitas, son raíces adventicias. El tallito, que como les decía, es un tallo reducido, es un braquiblasto, ¿sí? Porque tiene los entrenudos no alargados, y precisamente de ese braquiblasto con entrenudos muy cortos es del cual nacen las hojas, ¿sí? Cuyas bases, o sea, la base de esas hojas están modificadas para reservar sustancias, y son las catáfilas, la parte reservante de las hojas modificadas de la cebolla, que es la parte que nos comemos, las catáfilas. Y las bases foliares más externas, como les decía recién, son las vinzas, que son las bases foliares más papiráceas, coloreadas, que es lo que no nos comemos de la cebolla, es lo que tiramos, lo que descartamos, ¿sí? Y se habrán notado, siempre en la parte central de la yema apical del tallo suele aparecer el brote del tallo, ¿sí? La parte verde, en el ajo también se puede ver, ¿sí? Que es precisamente lo que corresponde al brote, porque corresponde a la yema apical del tallito que está acá abajo, ¿sí? Esto con respecto a la cebolla, que es un bulbo tunicado, igual que el ajo. El bulbo escamoso, ¿sí? Que el ejemplo son, por ejemplo, las azucenas, ¿sí? Son muy comunes los bulbos escamosos en las plantas ornamentales, en muchas plantas ornamentales, monocotiledonias ornamentales. Tienen estos bulbos. ¿Qué característica tienen estos bulbos escamosos? Que las bases foliares, ¿sí? Las bases foliares, que es todo lo que se ve acá, son muy gruesas y están flojitas, ¿sí? O sea, no están, no están tan pegadas y adheridas como por ejemplo en el bulbo tunicado, que forma precisamente como una túnica, ¿sí? Las cebollas están, las bases foliares muy adheridas, muy compactas. En el caso de los bulbos escamosos, esas bases foliares, además de ser mucho más gruesas, ¿sí? Están dispuestas de una manera más floja. Esa es la diferencia. El bulbo escamoso. Por ejemplo, las azucenas. Y por último, el último bulbo es el bulbo macizo o cormo, ¿sí? Es esto que tienen acá. Por ejemplo, también en ornamentales, el gladiolo, otra planta ornamental que es el chasmante, ¿sí? Todos estos bulbitos de estas ornamentales son los que generalmente se guardan. Los tulipanes también tienen estos bulbos, ¿sí? El tulipán creo que tiene, sí, es un bulbo macizo también del tulipán. Son los que se suelen guardar de un año al otro en la heladera, para que después uno planta el bulbo y crece la planta nueva. Bueno, son tallos modificados precisamente con reserva suficiente como para brotar y generar una planta nueva, y pueden resistir mucho tiempo, enterrados abajo de la tierra, o en el caso de, por ejemplo, los gladiolos o los tulipanes, guardados en diarios en la heladera, de un invierno al otro. Bien, como les decía, el bulbo macizo está formado por un tallo macizo, por eso se llama macizo, perdón, con sus nudos y sus entrenudos muy visibles, ¿sí? Muy visibles, y desde ahí van a nacer las raíces adventicias y las hojas. Se llama macizo porque porque es un bulbo muy macizo, precisamente porque tiene un cuerpo macizo que está cubierto por todas las bases foliares, ¿sí? Y por debajo las raíces adventicias, ¿sí? Si uno desprende un poco las bases foliares, uno va a poder observar en el tallo los nudos y los entrenudos, y en algunas ocasiones se pueden observar alguna yema axilar. ¿Sí? Bien. Bueno, esto, qué poquito que fuimos hoy, chicos, 8 nomás. Sí, porque el resto no. Es con respecto a la introducción teórica. Ahora, El sábado hay parcial, capaz que están estudiando. ¿están estudiando para el parcial? Sí, de química del sábado. Ah, ¿cuándo hay parcial de química? El sábado a las 9. Ah, ¿y cómo es el parcial de química? El parcial de química es por temas a través del aula virtual, o sea, nosotros nos conectamos así por Zoom con los profesores
y a través del aula virtual ellos nos mandan una tarea, o sea, un punto, lo hacemos y tenemos entre 30 y 90 minutos según cada tema, se lo enviamos, así nos mandan otra y así sucesivamente. Y se aprueba por tema, porque los temas son muy extensos y muy complicados, entonces si vos aprobaste 2 temas y desaprobaste 2, en el recuperatorio haces los 2 que desaprobaste. Ah, ok. Bien, claro, que química es más fácil tomarlo así por ejercitación. Es ejercicio, es re práctico. Y sí, porque de otra forma no No, sí, es la que... había, porque ¿cómo lo hacemos para hacerlo solo virtualmente? O sea, nosotros lo hacemos en nuestra hoja, sacamos una foto y lo subimos al Word y se lo enviamos. Así veníamos haciendo las actividades complementarias que nos dan ellos. Bien. Bueno, Pero porque es práctico, no es teórico, no se claro, puede. por eso, porque es igual que matemática. Matemática es la misma... Es Sí, también... no sé cómo será matemática porque yo no estoy cursando matemática, pero debe ser parecido. Y me imagino que sí, porque hacer es... Sí, es práctico. Bueno. Las actividades prácticas. Esto, chicos, que les muestro ahora, está subido en el aula virtual, hecho. ¿Sí? Ustedes saben que en el aula virtual tienen los prácticos resueltos, ¿sí? Para mirar. Lo saben a eso, ¿no? Sí. Bien. Esto está simplemente copiado y pegado de ahí. Así que lo que les digo es exactamente lo mismo que ya tienen, pero bueno, para que lo hagamos juntos. La actividad 1 era con respecto al dibujito que les mostré al principio, ¿sí? Del castaño de Indias, para completar. Entonces, acá teníamos, esto es un dibujito, ¿no? No es la foto. Acá está la fotito, acá está la fotito. Tenemos. Tengo la gata que está en un ataque de que me está rompiendo la casa. La yema apical, ¿sí? Con las pérulas o escamas. Recuerden, pérula o escama es lo mismo. El nudo, el otro nudo, por lo tanto, esta distancia es un entrenudo, ¿sí? Nudo, 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 entrenudo. Esto que eran las cicatrices de las escamas, ¿sí? Las lenticelas, los puntitos esos, que acá se ven, si ustedes amplían esta imagen, se ven las lenticelas, también, en la foto real. Y acá no está marcado, pero esto que es esto es la cicatriz foliar, ¿sí? Que aquí está ampliada. ¿Sí? La cicatriz foliar que tiene su yema axilar y estos puntitos que corresponden a las cicatrices de los haces vasculares de la hoja. ¿Sí? Bien. Después tenemos la actividad 2. Cualquier cosa me cortan, ¿eh? Si hay alguna duda o pregunta. Que es con respecto a la caña o culmo, que hablábamos antes, que es el tallo característico de las gramíneas, ¿sí? Les dice, observe el material, que bueno, no podemos observar, pero identifique las partes y dibuje la caña e indique sus partes. Y esquematice un fitómero, ¿sí? Acá tenemos. Fíjense que una cosa que les comentaba antes era que la caña tenía los nudos y entrenudos bien marcados. Fíjense acá cómo se ve clarísimo eso, ¿no? Es un nudo, otro nudo, otro nudo, otro nudo. Están muy, muy delimitados los nudos y los entrenudos. Acá está esquematizado un entrenudo, otro entrenudo. Cada uno de estos es un nudo, ¿sí? Y esos triangulitos amarillos están bien representando las yemas axilares. Entonces, ¿cómo esquematizamos un fitómero? Así, esto es un fitómero. ¿Sí? Recuerden que el fitómero ¿sí? Siempre debe llevar la yema axilar, porque recuerden que el fitómero es la menor porción para multiplicar vegetativamente una caña o culmo. ¿Sí? ¿Y qué incluye el fitómero?
el nudo con su correspondiente yema axilar, un pedacito de entrenudo superior y un pedacito de entrenudo inferior. ¿Claro? Sí, sí. Bien. Actividad 3. Braquiblastos y macroblastos. ¿Sí? Y acá tenemos, fíjense, acá está esquematizado el pino y el cedro, ¿sí? Que vimos recién, pero fíjense que acá está esquematizado el macroblasto, que es el larguito, la rama larga, de entrenudos largos, y el braquiblasto, que es el cortito, que es de donde nacen las hojitas, ¿sí? Esto de acá, braquiblasto, y todo esto, ¿sí? Todo esto, el macroblasto. ¿Qué diferencia hay entre el pino y el cedro? Fíjense. En la rama de pino, que es bueno, macroblasto con braquiblastos, bla, 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 las hojitas van a nacer siempre de a poquitas, son 2 a 5 hojas bien largas. En cambio, en el cedro siempre va a haber, fíjense que se nota muy claramente, más de 5 hojas y más cortitas. ¿Sí? Esa es la manera de distinguir un pino de un cedro. El esquema que tenemos acá hecho es claramente un cedro, ¿sí? Que tiene más de 5 hojitas y menores de 5 centímetros. Bien. La actividad 4. Una planta a caule o en roseta, que es lo que veíamos recién. Por ejemplo, en este caso es una planta de diente león. ¿Sí? Es muy común en los jardines. El tallo está muy acortado, no se ve a simple vista, y las hojitas, porque es un braquiblasto, acá lo dice, tiene una raíz pivotante, porque es una dicotiledonia, un braquiblasto, las hojitas en forma de roseta, ¿sí? Entonces, les preguntaba, ¿cómo están los entrenudos de estos tallos acortados? ¿Sí? Porque es un braquiblasto. ¿Y cómo se podrían denominar estos tallos si lo relacionamos con las ramas vistas en el ejercicio anterior? Bueno, como tienen los entrenudos cortos o acortados, estas ramas se llaman braquiblastos. ¿Sí? Muy fácil. Me comí una, ahí está. La 5, la del estolón. ¿Sí? Acá tienen un dibujito de la planta de frutilla, ¿sí? Donde ven de la planta madre que salen los estolones. Acá un dibujito y acá tienen un caso real, ¿sí? Vivo de una planta largando estolones de una maceta a la otra. ¿Sí? La yema apical del estolón, al entrar en contacto con sustrato, con tierra, arraiga y forma una nueva planta. Y que también de esa misma planta nacen otros estolones. ¿Sí? Y bueno, ¿qué utilidad le parece que tiene para el hombre esta modificación de los tallos? Bueno, como ya mencionamos, sirven para la multiplicación agámica o vegetativa o asexual de especies de importancia agronómica, como por ejemplo las frutillas. ¿Sí? Bien. Tallo radicante, acá lo que tienen es la imagen del gramillón, que es una especie de la familia Poaceae o gramíneas, ¿sí? Que presenta estos tallos radicantes. Y recuerden que la diferencia de los tallos radicantes con respecto al estolón es que los tallos radicantes tienen un crecimiento indefinido. ¿Sí? La pregunta es aquí, si el tallo radicante es una caña y cortamos a nivel de los entrenudos, que están por detrás y por delante de un nudo, ¿qué obtenemos y para qué sirve? Bueno, ya estamos redundantes con esto, pero lo vamos a volver a decir así no se lo olviden nunca más. ¿Qué obtenemos? Obtenemos un fitómero. ¿Sí? ¿Y para qué sirve? Bueno, sirve para la reproducción vegetativa, agámica, o para obtener nuevas plantas mediante la multiplicación vegetativa, agámica o asexual. ¿Está bien?
Bueno, tallos trepadores, aquí simplemente marcar las raíces adventicias de la hiedra, el tallo voluble del poroto, por ejemplo, ¿sí? ¿Ven cómo el tallo cómo se dobla? Esto es un tallo voluble. El poroto, no sé si lo mencioné, no, porque creo que les mencioné como ejemplo la campanita, la hipomea. Bueno, el poroto también es un tallo voluble. Por eso hay que ponerle... ¿Cómo, Eli? La campanita. Que diste como ejemplo la campanita que crece en los alambrados. La campanita que está en los alambrados es muy conocida, por eso la puse, porque es muy, muy común. Ya sé cuál es la... Sí, está por todos lados. Pero, por ejemplo, el poroto también tiene tallos volubles, por eso hay que ponerle un tutor. ¿Vieron que a la planta de poroto se le pone un tutor? ¿Sí? ¿Palito? No sabía nunca. Claro, se le pone un palo, que se llama tutor, y la plantita se va enroscando con su tallo voluble a ese palito, a ese tutor. ¿Cómo? ¿Como el tomate? El tomate también. Sí. Sí. Exacto. Y bueno, y el caso de la vid, ¿sí? Que tiene zarcillos. ¿Sí? Se tiene tallitos que nacen de las yemas, pero que son tallitos bien cortitos que forman como ganchitos, ¿sí? Con capacidad prensil, capacidad de agarre. Y se agarran, como les decía, a lo que venga. Si es un alambrado, si es otra planta, a lo que venga. Menos a la pared no se pueden agarrar. Como si, por ejemplo, la hiedra o la enamorada del muro, o estas que tienen, muchas enredaderas tienen este sistema de tallos adherentes que se pegan a la pared. Bueno, la enamorada del muro, por eso se llama enamorada del muro, ¿no? Está pegada, está enamorada del muro, pegadita a la pared. Bien. Bueno, los tallos con espinas caulinares, de la acacia negra, fíjense, no sé si conocen la planta, el árbol este de la acacia negra, pero es un árbol, un árbol muy, muy poderoso, muy grandote, que es invasor, y introducido. ¿Que duele si te llega a pinchar con eso? Mucho. Yo nunca me pinché, pero mi papá sí. Duelen mucho. Las espinas de las acacias, igual que los algarrobos, yo les nombro plantas, no sé si las conocen. Las acacias, los algarrobos, los espinillos, ¿sí? Que tienen todo este tipo de espinas, son espinas que pueden llegar a tener un tamaño muy considerable, son muy duras y en general tienen en la puntita sustancias como urticantes. Duele el pinchazo y duele la sustancia esa. ¿Sí? Generalmente se pone durito. Como que te arde. Claro, te arde, ni siquiera te arde, te duele. Es una sustancia que hace doler. A mí yo me he clavado varias espinas. Pero son espinas. Por eso te das cuenta muy rápidamente cuando te clavas la espina de una rosa, que no duele tanto, porque en realidad es un aguijón. ¿Sí? Yo este aguijón de la rosa le hago fuerza así. Para mí eran espinas. Bueno, pero ¿viste? Ahora ya saben que las rosas no tienen espinas. Es incorrecto, desde la morfología, decir que las rosas tienen espinas. Las rosas tienen aguijones. Si uno agarra el tallo de una rosa, si tienen rosa, pruébenlo, le hace un poquito de fuerza nomás al aguijón y se desprende enseguida. Van a ver que no hay conexión vascular, que deja como una cicatriz en el tallo, pero se nota que no había una conexión. En cambio, ustedes intenten sacar una de estas. Hacen fuerza y se llevan un pedazo de tallo cuando intentan arrancar una espina, porque las espinas están conectadas. ¿Sí? Bueno, y es lo que está preguntando acá, ¿sí? Los aguijones son formados por los meristemoides. ¿Y qué son los meristemoides? Son células epidérmicas, o acá también faltaría poner, miren, ya lo voy a poner así, o parenquimáticas, que se desdiferencian. ¿Sí? Y los aguijones, ¿tendrán conexión vascular con el tallo principal? ¿Sí o no? Bueno, no.
¿sí? Es lo que decíamos recién. Porque son formaciones epidérmicas o subepidérmicas sin conexión vascular. ¿Ok? Bien, esto tallos y... Sí. Los tallos fotosintetizadores, hubiéramos visto la casuarina, ¿sí? Que es esta. Fíjense acá se ve más claro esto que les decía de los nudos y los entrenudos. A simple vista parece, que estas hojitas son hojitas. ¿Sí? A simple vista parece que estas aparentes hojas. Pero en eso se ven los nudos y entrenudos, tienen como Exactamente. marcado. Exactamente. Acá porque lo estamos viendo de cerca, pero si vos ves este árbol de lejos, te parece un pino. Tiene todo el aspecto de un Sí. pino. Y las hojitas parecen las hojitas de los pinos, aciculares, alargaditas. Pero si uno se acerca, ¿qué ve? Ve precisamente esto. Estos puntitos. ¿Qué son esos puntitos? Los nudos y los entrenudos. ¿Sí? En realidad, los puntitos son los nudos. ¿Sí? O sea, acá está esquematizado esto mismo que estamos viendo acá. Tenemos un nudo, otro nudo, y por supuesto el espacio entre nudos, el entrenudo, ¿sí? Y en la zona de los nudos, si uno pone este tallito a la lupa, puede ver muy pequeñitas las hojitas reducidas, sin función, que se denominan hojas escamosas. ¿Sí? Bien. Sí. Tallos subterráneos, los rizomas indefinidos, por ejemplo el sorgo de Alepo, ¿sí? Acá creo que no hay mucho más para hacer, simplemente observar el rizoma indefinido, este es un sorgo de Alepo, ¿sí? Y lo que es importante acá es ver que como un rizoma indefinido tiene los entrenudos bien largos, esperen que, acá, ¿sí? Esto es un entrenudo, bueno, otro entrenudo, las raíces adventicias, que es todo lo que vemos acá abajo, y los vástagos aéreos, o sea, los tallitos nuevos que se van formando. ¡Ay, qué pulso, por Dios! ¿Sí? Y la yema, la yema apical, que tiene crecimiento indefinido, ¿sí? Por lo tanto, nunca muere. A diferencia de el que viene, que es un rizoma definido, en donde tenemos una yema apical, bueno, raíces adventicias, una yema apical que aquí concluye, y bueno, las catáfilas, que son estas bases foliares modificadas. Y les pide el práctico que mencionen dos diferencias morfológicas entre los rizomas definidos e indefinidos. Bueno, como ya habíamos mencionado, el rizoma definido tiene los entrenudos bien cortos, mientras que el rizoma indefinido tiene los entrenudos largos, alargados, ¿sí? Y en el rizoma definido, la yema apical, la yema apical origina una nueva planta, o sea, muere y origina una nueva planta, y en cambio en el rizoma indefinido, la yema apical no muere y continúa creciendo, ¿sí? Y luego les pregunta cuál de los dos rizomas les parece que corresponde a la ramificación monopodial. ¿Se acuerdan que al principio yo les dije, la ramificación monopodial era aquella en donde la yema apical no moría y entonces la planta crecía. Entonces, en función de eso, ¿cuál de los dos tipos de rizoma les parece que corresponde a la ramificación monopodial? El rizoma indefinido, ¿sí? Porque la yema apical no muere. ¿Está? ¿Claro? Sí, perfecto. Ya falta poquito. No me abandonen los 8 que están. Miren, ya falta 3 filminas. Slide. Bueno. Los tubérculos, ¿sí? La papa. Hubiéramos visto una papa en el práctico. Pero bueno, la papa la pueden ver ustedes, chicos, tranquilos, la pueden agarrar una papa de sus casas y analizarla. ¿Sí? La papa, como dijimos, bueno, acá está toda brotada, ¿ven?
Ven que yo les decía que cuando brota se pone como arrugadita la papa. ¿Por qué se pone como arrugadita? Bueno, porque se está consumiendo la sustancia de reserva. Por eso se arruga. Y empieza a brotar. Acá tenemos los nudos, que son los ojitos, que le llaman los ojitos de la papa, el espacio entre los nudos, el entrenudo, ¿sí? Y acá una ampliación del nudo, en donde podríamos ver una yema axilar principal con dos yemas accesorias de repuesto que reemplazan a esa yema axilar en caso de que ésta sufra algún tipo de daño. Y por debajo, en esa yema también, en ese nudo, perdón, una hojita reducida, escamosa, ¿sí? Que a veces se puede observar y a veces no. ¿Qué diferencia tiene el tubérculo de una raíz tuberosa? ¿Cómo me doy cuenta? Que el tubérculo, ¿sí? Recuerden esto, el tubérculo es un tallo. Por lo tanto, tiene nudos y entrenudos. Una raíz, como es raíz, ¿sí? No tiene nudos y entrenudos. Y un ejemplo clásico de raíz reservante es, por ejemplo, la batata, o es, por ejemplo, la zanahoria, ¿sí? La zanahoria y la batata son raíces modificadas, no tallos. La papa es un tallo. ¿Y cómo me doy cuenta? Porque la papa tiene nudo y entrenudo. Ni la zanahoria, ni la batata tiene nudos y entrenudos, porque son raíces, ¿sí? Y acá les pregunta cuál es la menor porción que podría permitir multiplicar una planta con tubérculos, ¿sí? ¿Y qué tendría que tener esa menor porción para poder permitir multiplicar esta especie? Bueno, la menor porción es el ojo. ¿Qué significa ese ojo? Bueno, precisamente la menor porción para poder multiplicar una especie es el nudo con su yema axilar, ¿sí? Es el mismo concepto que para querer multiplicar una caña. Necesitamos siempre el nudo, la yema axilar y un poquito de lo que está alrededor, ¿sí? En el caso del fitómero, un poquito del entrenudo de arriba y del entrenudo de abajo, y en el caso de la papa lo mismo, un poquito del entrenudo de arriba y un poquito del entrenudo de abajo, para que tenga un poco de reserva, como para que esa yema axilar pueda brotar, ¿sí? Bien. El bulbo tunicado, ¿sí? La cebolla. Acá vemos, ¿sí? El tallo, ¿sí? En forma de disco, poco desarrollado, que es un braquiblasto, ¿sí? La yema, que muchas veces se ve, igual que en el ajo, las raíces adventicias, que acá también podemos ver, y las bases foliares reservantes, que son las que se llaman catáfilas, que es lo que consumimos de la cebolla o del ajo, y las bases foliares de protección, que es lo que pelamos de la cebolla, que se denominan binzas, ¿sí? Bulbo tunicado. Y el último ejercicio del práctico correspondía a un bulbo macizo o cormo, que es el bulbo macizo del chasmante, que es una planta ornamental, ¿sí? Bueno, este tallo, este bulbo es macizo y está solamente protegido por las, por binzas, bizna le digo siempre, binzas, ¿sí? Y bueno, que son estas que están aquí, dibujaditas. Esto es una yema axilar, lo que está saliendo aquí, y aquí lo que podemos ver, bueno, las raíces adventicias, como siempre, y acá lo que podríamos ver son todo esto que son, que está como segmentado acá, estos son los nudos, y el espacio que separa un nudo del siguiente. ¿Sí? Acá está, acá hay un nudo, acá hay otro nudo, acá hay otro nudo. Bueno, este espacio es un entrenudo. ¿Sí? Bien. Bueno. Bien. Y con esto damos por finalizada la clase de hoy. Chicos, Yo tengo una preguntita. pregunten. En estos tallos, no sé, sí, Sí, son tallos, macizo son tallos. y sí, en los tallos macizos. Todas las plantas que se reproducen por papa, digamos, bueno, son tubérculos, pero o sea, yo siempre le digo papa. Son de esto, de macizo. O sea, cuando vos
de una planta sacás la papa y nace otra, esos son todos los tallos macizos. ¿O hay alguna que no? No, pero la papa es un tubérculo, este es un bulbo. Claro, sí. Claro, los tubérculos o sea, las plantas que se reproducen por tubérculo, que vos guardás de un año al otro, como vos explicaste. Por bulbos. Sí, son todas son bulbos. Entonces no termino de entender la pregunta. Las plantas que vos guardas de un año al otro, lo que se puede guardar. Vos diste como ejemplo el tulipán. Sí. Que vos guardabas el bulbo de un año al otro. Sí. Como el tulipán, hay muchas, yo Sí. conozco algunas nomás que se pueden. Todas las que se reproducen así son de ese tipo. Todas las que se reproducen, ¿cómo? Guardando el bulbo de un año al otro y plantándolo. O sea, los macizos son todos esos. No. A ver, hay 3 tipos de bulbos, ¿sí? Hay algunos bulbos, el macizo, el tunicado y el escamoso. Hay algunos bulbos, como el del tulipán, que se pueden guardar de un año al otro. No todos los bulbos se pueden guardar de un año al otro. Depende de la planta. Depende de la especie. Por ejemplo, la cebolla no la podés guardar de un año al otro. No te va a crecer, se muere. No. ¿Sí? El ajo tampoco. No. Claro. ¿Entendés? Sí. Ahora sí. Ah, me salió como un coso naranja. No, chat no. Bien. Bien. ¿Alguna duda? A los 8 participantes. Camila, Daniela, Elizabeth, Facundo, Juan, Juliana, Melina. Gracias. No, esto el Power lo estar subís acá. a. ¿Me lo ¿Cómo? mandás ahora? El Power, ¿lo mandás Obvio, ahora? ahora se genera el video y le subo, como siempre, el video y además le subo este Power al grupo. Dale. ¿Eh? Y una cosa importante, igual después se los pongo, el miércoles que viene, porque vieron que ahora el parcial es el 13. Sí. Claro. Con lo cual, nosotros tenemos clase el 13. Porque es miércoles, así que seguramente la clase la pasemos para la tarde. Porque el parcial es a las 12. ¿Mm? Sí, por mí no hay problema. Y por, Dale, si hay, sí. y por si hay algunos, en realidad, muchos no tienen que rendir el recuperatorio, pero bueno, no sé bien quién es, algunos seguramente lo tendrá que rendir, y tampoco da para. Yo, por ejemplo, si por alguna razón no termino justo a tiempo de dar la clase y ya empieza el parcial, por ahí la corremos un poquito más a la tarde y estamos más tranquilos, todos. Que ya pasó el parcial, Sí. ¿sí? Después vemos a las 3, a las 4, pero a la tarde. ¿Sí? Igual les voy a escribir, les digo ahora, pero después lo escribo en el grupo, así que no se preocupen. Dale, no hay problema, ok, Daniela. ¿Listo? Para que pongo Listo. stop share. Bien. Stop share. Genial mi inglés, chicos. Bien. Bueno, chicos, nos vemos el miércoles. Cualquier cosa, saben que me escriben. ¿Sí? Sí, listo. Chao, nos vemos. Adiós.